Es un buen arranque y, desde luego, una buena invitación a la provocación y el debate que tendremos al final, una vez que cada uno de los intervinientes en esta mesa aporten su punto de vista. Abriremos un coloquio general con preguntas cruzadas, intervenciones y respuestas también cruzadas de la mesa. Vamos a pasar a otro aspecto fundamental del aprendizaje, de la enseñanza, que son los conocimientos. Los conocimientos han estado tradicionalmente recluidos en un grupo muy reducido de mentes localizadas. Son los famosos, los tradicionales sabios. Y estamos pasando a una nube pública, abierta, de repositorios de conocimiento globales. Ese cambio está generando una enorme actividad que tiene una manifestación hoy día en lo que se llaman los recursos educativos abiertos. Para hablarnos de este aspecto, hoy nos acompaña el profesor Edmundo Tovar. Es doctor en informática por la UPM y profesor titular en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos de esta universidad. Trabaja en la gestión, investigación y promoción de recursos educativos abiertos y ha servido como miembro electo del Consejo de Directores del Open Courseware Consortium y como director ejecutivo de la Oficina Open Courseware de la UPM. Actualmente lo es de la Oficina de Educación en Abierto de la UPM y también, en otro orden de cosas, el profesor Tovar pertenece al Consejo de Gobernadores de la IEEE Education Society, siendo actualmente Vice President for Educational Activities and Awards de dicha sociedad. Edmundo, tu turno. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. Gracias, Javier, también por la invitación a la mesa redonda y por darme la oportunidad de compartir mesa con todos los ponentes, con las espadas que forman parte de esta mesa y también por poder dirigirme a esta audiencia. Bueno, en particular, de acuerdo a la organización de la mesa, pues yo iba a tocar aquellos aspectos que pueden dar lugar a decidir si hay que cambiar la forma de impartir docencia, tal y como estaba planteado en la mesa, y bueno, pero sobre todo como consecuencia de adoptar o no unas políticas de educación en abierto. Entonces, esta cuestión la voy a plantear en principio, solamente como para poder deliberar acerca de la oportunidad por parte de un profesor y también por parte de una institución. Luego, posteriormente, ya podemos revisar estas preguntas que estoy formulando al principio. El objetivo que tengo es el de destacar algunos hechos concretos que han podido caracterizar desde sus inicios el movimiento de la educación en abierto, para dar fe que esto no es una situación exclusivamente de lo que está sucediendo desde la aparición de los MOOCs, sino que es algo que ya empezó a surgir desde hace más de 10 años. Entonces, como la propia pregunta estaba formulada, yo creo que intencionadamente está formulada de manera clásica, docencia, cuando en realidad ya todos estamos hablando de aprendizaje por parte de los estudiantes. En un modelo tradicional, solamente como punto de referencia, pues en una universidad se imparten o se proporcionan credenciales y se cuenta con un cuerpo de profesorado con el que se procura, a través de distintos servicios de innovación educativa, de formarles y de que estén preparados para su tarea académica, como tutores, como guías, como guías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros tenemos nuestros propios alumnos y en cuanto al diseño de los contenidos, pues efectivamente se puede contar con un servicio de apoyo del ICE correspondiente, pero el diseño de los contenidos, sobre todo en particular eran propios de los profesores, de los autores, ¿no? Esto simplemente como punto de partida, quizás yendo a un punto de referencia un poco más radical, más extremo de todos los avances que se están comentando hasta ahora. Muchas de las cosas que voy a destacar son las que me parecen las más importantes, pero efectivamente es bueno que se hayan repetido, que se hayan mencionado en otras ocasiones, porque también se ven complementadas las que yo puedo aportar con las que han aparecido por los anteriores ponentes. Bien, simplemente como historia, estamos hablando del MIT y del 2001.
ellos ya se pusieron, estuvieron estudiando acerca de la oportunidad de cómo aprovechar la tecnología, en este caso el acceso por Internet, para sus cursos. Entonces, la primera aproximación, desde luego, era convertirse en una universidad a distancia. De esta forma se podían dirigir a una audiencia mayor de la que contaban, pero lo primero que se plantearon es que nosotros como institución somos una institución, sí, relevante, de mucho impacto en todo el mundo, pero no podemos asumir el coste de acreditar, ¿no?, de dar estas certificaciones. ¿Por qué? Porque somos una universidad, un instituto pequeño, ¿no? Contamos con 1000 profesores y ya nos basta con la audiencia a la que nos dirigimos. Entonces, la aproximación es que la certificación en esos momentos no entraba dentro de los planes y la cuestión era, vamos a elaborar, vamos a seleccionar o adaptar una serie de contenidos y dirigirnos a una audiencia masiva, no solamente a los que podemos acceder a través de formación a distancia, sino a una audiencia masiva. ¿Esto qué suponía? Bueno, esto que suponía que vamos a hacer énfasis en poner en abierto todos esos contenidos. Bueno, pues esta era la situación ya en aquel momento, en el que este modelo, como todos sabéis, fue seguido por muchas instituciones, por más de 300 instituciones a lo largo de estos 10 años, más de 10 años, y intencionadamente siguiendo el modelo entonces del líder de este movimiento en aquel tiempo, acerca del Open Courseware. Podemos hablar también acerca de los fines sociales y del papel que ha tenido UNESCO también en todo este movimiento, pero siguiendo el modelo del MIT se desechó o se aplazó la oportunidad de ver cómo certificar utilizando contenidos en abierto. Pero, sin embargo, ya en el plan estratégico del consorcio, ya hace más de 10 años, sin embargo, ya había muchas acciones que se podían tomar solamente teniendo en cuenta los recursos educativos generados por todas las instituciones que se podían dar. Ahí, y de hecho, pues, ha habido experiencias acerca de la integración de todos estos recursos en los currículums, en la mejora de las herramientas, en la implicación, fundamentalmente, también vamos a crear conciencia, que era uno de los problemas detectados en sus inicios en el movimiento de educación en abierto. Vamos a crear conciencia entre el profesorado. Bueno, pero el tema de las credenciales se ha ido abordando a lo largo del tiempo, porque se disponía de todos esos materiales en forma de curso, en abierto, etcétera, pero que si realmente conseguimos el tema de poder resolver el tema de los credenciales, surgen muchísimas nuevas oportunidades de modelos, tal y como se ha cuestionado también al final de la presentación anterior. Bien, voy a poner dos ejemplos entonces de iniciativas que se han iniciado acerca de MOOCs University, donde todos los socios partners pues, se les está proporcionando una forma de hacer evaluaciones y, por lo tanto, el reconocer credenciales entre los distintos socios, entre las distintas instituciones. Otra aproximación también es el de la OER University, liderada en este caso por una cátedra de la UNESCO en Nueva Zelanda, en el que la cuestión es esa: vamos a permitir que los aprendices puedan utilizar los OERs para llevar a cabo su formación. Vamos a contar, evidentemente, con la constitución de comunidades y vamos a llevar a cabo evaluaciones abiertas sobre todos esos procesos. Pero, fundamentalmente, vamos a acordar una forma de acreditar, de proporcionar créditos transparentes al uso y al aprendizaje basados en todos estos idiomas, y por lo tanto se le da un reconocimiento que está reconocido por todas las instituciones. El proceso es muy similar también al que siguen los procesos de movilidad y que todos conocemos, es decir, que para poder reconocer unos créditos, en el caso en el entorno europeo es más sencillo porque contamos con los ECTS, pero de lo que se trata es de, a través de acuerdos, establecer cómo estos créditos, en este caso, o las unidades de medida, que se tome de aprendizaje muy orientados a competencias, para que puedan ser fácilmente reconocibles, no solamente por las instituciones, sino también por las empresas. Bueno, y por lo tanto,
pues se amplíe el reconocimiento del uso de todos esos recursos. Acerca de la demanda, como cosas que implican cambio, el asumir, el adoptar una educación en abierto, hay una demanda ya por parte de los aprendices, que pueden ser estudiantes de educación superior, de formación, de educación permanente, etcétera, pero hay una demanda ya de flexibilidad, de algo abierto, etcétera, ¿no? Es como el caso que planteaba el profesor Castro antes. Si tú estás acostumbrado a tocar la pantalla, pues vas a pedir eso a lo que ya estás habituado, y cada vez esa demanda es mayor, de flexibilidad en los horarios, de poder compatibilizarlo con mi ejercicio profesional, etcétera. Hay una demanda mayor a la que atender, y hay un acercamiento también, hay unas posibilidades también de acercamiento con la empleabilidad, con las empresas, con capacidades con el desarrollo. Bueno, luego hay muchos, cada vez hay más proveedores de contenidos, pero lo fundamental es que no solamente ya están los clásicos a los que nos referimos todos, los contenidos, los proveedores americanos, que ya no solamente son instituciones, como se ha comentado antes también, pueden ser nuevas empresas que se han creado, startups procedentes de universidades, sino también hay proveedores ya en todos los ámbitos geográficos. Se ha hecho referencia al español, lo hay en el europeo, en el chino, en el australiano, etcétera. Hay algo también que ha sucedido, y es el que esas iniciativas, inicialmente muchas promovidas en el ámbito americano, y que puede causar también reticencias acerca de la utilización o de la posible colonización cultural de estas universidades, pues van creando redes y van incorporando a sus modelos de formación la participación también de instituciones locales que tienen su rol dentro de la utilización de esos cursos, ¿no? Ese es el ejemplo de Coursera que pongo ahí. Hay algo también otro hecho también es el desconocimiento del impacto de estos fenómenos tan recientes, que hasta ahora pues han sido muy limitadas a contextos particulares. Cada vez más son los que se están promoviendo y financiando, estudios de impacto globales. Lo fundamental es ver de qué manera no se puede considerar solamente desde un ámbito, desde el MIT, por ejemplo, o desde el ámbito de una institución, sino una cuestión más global. Luego ya tenemos, no solamente hay ofertas ya como alternativa, pero fundamentalmente promovidas o propuestas por universidades de prestigio, alternativas de formación, de títulos oficiales basados en OER, como este es el de Georgia Tech. ¿Qué diferencia hay con respecto de los años anteriores? Quizás las experiencias han podido ser más derivadas hacia países en desarrollo, en situaciones anteriores, y ahora ya esto se está dirigiendo a los alumnos brillantes, estas opciones o estas oportunidades. Bueno, pues para comprender entonces un poco qué supone el que una institución adopte una aproximación complementaria a la estrategia educativa que pueda tener esa institución, para adoptar prácticas que amplían el acceso y rompen las barreras para acceder más allá de los modelos educativos tradicionales, la educación en abierto, pues la institución tiene que proveer una serie de servicios que ya han surgido repetidamente en las distintas presentaciones. Entonces, evidentemente, debemos de contar con servicios que ya todas las universidades, ya estoy hablando del ámbito español, que están incorporando esta oferta de educación en abierto, pues tienen que reorganizar todos los servicios para dar soporte a esas necesidades de los nuevos aprendices, etcétera. El profesor Conde ya mencionó, pues en la universidad, en la UPM, estamos intentando alinear todos los servicios que están presentes en estos momentos para poder dar satisfacción a esa demanda. Luego también hay un tema relacionado con los recursos humanos, con los profesores tradicionales, pero también con las nuevas figuras que han aparecido hasta ahora también. Hay que
proporcionar los recursos, las motivaciones, esto es un ámbito de discusión también o de reflexión, de reconocimientos, etcétera, por la participación en estas nuevas... igual que teníamos en la universidad tradicional, que nuestros sistemas de garantía de calidad aseguran que los profesores están en situación con las competencias y con la formación adecuada para impartir sus asignaturas de manera tradicional, todavía no tenemos ese reconocimiento por parte del profesorado para asumir estos nuevos roles. ¿Por qué? Pues por parte de las agencias de calidad correspondientes, etcétera. Bien, pues entonces tenemos que dar provisión de servicios y tenemos que atender la demanda, nueva demanda, si esa institución quiere formar parte. Por último, entonces, dibujando ya un poco la transición de estos dos modelos, muy limitadamente, claro, porque existen otros muchos más factores, pero lo fundamental es que si adoptas una política de educación en abierto, tienes que asumir que tu profesorado no va a ser exclusivamente el de tu centro, los materiales no van a ser los de tus profesores y los estudiantes no van a ser estrictamente los que se matriculan en tu institución, ¿no? Entonces tenemos un cambio de paradigma, evidentemente. Y me gustaría destacar, evidentemente, que para hacer todo este cambio tenemos que apoyarnos en determinadas palancas, ¿no?, para poder garantizar de alguna manera éxito. Voy a poner solamente una que me parece muy importante, aunque, por supuesto, habrá muchos más factores críticos de éxito, y es la existencia de políticas de arriba abajo. Entonces, desde la UNESCO se ha promovido, ya desde la declaración hace unos años en Ciudad del Cabo, se ha promovido el que los gobiernos asuman estas políticas de educación en abierto y de ahí baje hasta las instituciones y desde las instituciones estas políticas, se formulen nuevas políticas de apoyo al profesorado, al estudiante, etcétera, en la promoción de estos recursos en abierto. Hay países más pequeños que lo han adoptado, en Indonesia, en Eslovenia, que la educación en abierto responde a una directriz nacional del gobierno para todo el país y de ahí es más sencillo la implantación de nuevas políticas hasta llegar al nivel del profesor, del estudiante, etcétera. Hay muchos estudios que se están realizando, incluso herramientas para ayudar a formular todas estas cuestiones. La pregunta, entonces, vuelvo a la pregunta, ¿deberíamos cambiar la forma de docencia? Aceptamos, pues, según el enfoque que le he dado, desde el punto de vista del desafío de la educación en abierto, estamos dispuestos a... Este cambio supone una serie de factores que son los que, al menos, los que me ha parecido más importantes. Esto se puede plantear desde iniciativas individuales de profesor. ¿Cuál es el impacto que tienen estas iniciativas individuales? ¿Debe ser una política que asuma la institución como la universidad como institución? Pues la respuesta puede ser, o bien damos ese paso adelante de la forma en la que la estrategia de la organización considere más oportuno, o damos la espalda, también es una opción lícita, la de ignoramos todos estos cambios, creemos que no va a ser una amenaza en el futuro, y, bueno, y tenemos argumentos también para explicar que no ha respondido a las expectativas, que a lo mejor estamos, hablando de MOOCs especialmente, pues estamos en la curva descendente y por lo tanto podemos justificar. Hay críticas también acerca de la infraestructura tecnológica que se requiere, el colonialismo que decía antes, pero en cualquier caso, esto ya, mientras que hasta ahora he mencionado una serie de hechos, en cualquier caso yo creo que lo que sí pensamos, lo que sí pienso es que esto es la última. Lo que sí pienso que esta es una evolución. Por eso he referido al punto de partida hace más de 10 años. Esto es una evolución en la que cada vez más va a haber un aumento de la oferta de educación en abierto, incluso ya en educación formal. Las instituciones, los estudiantes, las comunidades de usuarios cada vez van a producirse con mayor conectividad y luego vamos a tener en los años siguientes, igual que el niño que tocaba la pantalla, vamos a tener también estudiantes que están acostumbrados a acceder y apuntarse en un MOOC o utilizar un recurso en abierto. Entonces, con este nuevo escenario, de lo que se trata es de tomar una decisión, cada uno bajo su propio contexto y sus intereses. Gracias.